Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Después de un largo periodo en que no había publicado mayores cosas en la página internet, he querido retomar algunas publicaciones y retomar el contacto con ustedes, no tan solo en la consulta, sino a través de este medio que nos permite internet. Asimismo, quisiera que desde ya eh, invitarlos a alguna reunión que pudiéramos hacer, a una fecha y lugar por coordinar, eh, para que no tan solo en el momento de la consulta puedan resolver algunas dudas, sino que también en estas reuniones grupales. Hoy les voy a hablar de Parkinson, que es la mayoría de ustedes, digamos, es lo que padece. Y para ello les voy a hablar de la farmacoterapia del Parkinson, es decir, del, del tratamiento farmacológico y ante todo las novedades que hay en este sentido. Eh, el Parkinson es una enfermedad que fue descrita el año 1817 por un neurólogo, un médico. En realidad a esa altura no está definida la neurología como especialidad, que fue James Parkinson. En realidad él fue un humanista, pues se dedicó no tan solo, digamos, a la medicina, sino también a la botánica e incluso a la política. Este es su escrito original, que él llamó La parálisis agitante, para denominar desde ese primer momento los dos conceptos centrales del Parkinson o los dos elementos clínicos centrales, que son, él llamó parálisis, en realidad hoy lo conocemos como bradicinesia o lentitud, y agitante en el sentido de que da un temblor. Eh, el tratamiento de la enfermedad de Parkinson es de larga data. Después de la descripción original de 1817, Jean-Martin Charcot, que es como el padre de la neurología, describe una silla vibratoria. Esta silla vibratoria, que aquí está ilustrada en una fotografía, evidentemente no tuvo ningún efecto, pero fue el primer intento para tratar esto. En la década del 20 se descubren los anticolinérgicos. Los anticolinérgicos hasta el día de hoy se pueden utilizar. Eh, es el trixifenidilo y el viperideno, eso es lo que tenemos en la práctica. Nombres comerciales Tonaril o Aquinetón, y se usan para casos puntuales y por su elevada tasa de efectos colaterales. En la década del 50 aparece la cirugía para Parkinson, que hoy nuevamente está muy en boga, pero para hacerse una idea, esto ya lleva bastante tiempo. Han cambiado los métodos quirúrgicos, pero esto ya se conoce desde hace mucho tiempo. La levodopa se describe el año 58, sin embargo solo el año 73 se comienza a comercializar cuando se le asocia a levodopa otro fármaco que mejoraba su tolerancia. Digamos, si uno toma levodopa sola, él cae muy mal. Ahora, si uno la mezcla con benseracida o carbidopa, que son los preparados comerciales que existen hasta el día de hoy, la tolerancia es mucho mejor. Y esto ocurre desde el año 73. Al comienzo la levodopa se usó en dosis altísimas y de una manera bien desordenada. Esto conlleva complicaciones en el largo plazo y empezaron a aparecer después de algunos años de su uso estas complicaciones, por lo que se empezaron a crear fármacos complementarios o como una alternativa a la levodopa. Fueron los llamados agonistas dopaminérgicos. En el fondo, estos son dopaminas sintéticas que remeda el efecto de la dopamina, que como ustedes saben es la sustancia primordial que está carente en esta enfermedad. Primero los agonistas eran derivados del ergot, de una planta, digamos, eh, que trae ergotamina, y esto tenía harto efecto secundario a nivel cardíaco sobre todo, por lo que
luego salieron los agonistas no ergóticos, que son los que hoy se usan, básicamente el pramipexol, el ropirinol y la rotigotina. En la década del 90 aparecen los inhibidores de la COMT, una enzima, la catecolor-tometiltransferasa, y luego ya en la década del 2000 aparecen las preparaciones Retard. El Parkinson hay que tener en consideración que es una enfermedad sistémica que se manifiesta no tan solo por síntomas motores, sino también hay síntomas sensitivos, esto es, baja el umbral del dolor, hay síntomas sensoriales, esto significa que se pierde olfato, la intensidad de los colores a la vista disminuye, hay manifestaciones cognitivas, es decir, cae un poco la capacidad de concentración y la capacidad de planificar actos complejos, la llamada función ejecutiva. Hay manifestaciones psiquiátricas de toda índole, desde síntomas ansiosos, digamos, hasta síntomas anímicos de la más variada gama. Hay trastornos del sueño, más conocido de esto del trastorno conductual del sueño REM, que consiste en actuar los sueños, y hay manifestaciones autonómicas. ¿Qué se refiere a esto? Digamos que hay ciertas funciones que ocurren de manera automática en el organismo, como es el control de la presión arterial, como es la regulación de los esfínteres, la sudoración, etc. Y estas funciones automáticas se ven comprometidas desde muy temprano en la enfermedad. Lo más precoz es la constipación, que ocurre desde etapas muy tempranas de la enfermedad. Entonces la terapia antiparkinsoniana debiera estar orientada a manejar todos estos síntomas. Sin embargo, básicamente lo que disponemos hoy son medicamentos que controlan más bien la parte motora. En términos generales hay que saber que hay terapia farmacológica, es decir, medicamentos, no farmacológica, básicamente rehabilitación, con kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional o la propia rehabilitación que ustedes mismos, uno mismo puede hacer. Y hay terapias quirúrgicas, dentro de ellas el marcapaso que se instala a nivel profundo. Hay otra cirugía que más bien consiste en lesionar un área del cerebro que funciona de manera anómala, y se puede actuar ya sea con el marcapaso o al lesionar sobre dos áreas del cerebro que aquí están mencionadas. Bueno, me voy a referir más bien al manejo de los síntomas motores. Esto resume, yo les diría, todo lo que les quiero mencionar. El fármaco más utilizado sigue siendo la levodopa. Normalmente existe una neurona que aquí está dibujada de verde, que es productora de dopamina, libera su dopamina, y existe una neurona que este fenómeno se llama sinapsis, esta comunicación entre una neurona y otra. Esta sería la neurona presináptica y esta sería la postsináptica. Se libera dopamina que actúa sobre receptores en la neurona dopaminérgica, realizando ahí un montón de funciones, y la falta de dopamina se expresa por la multitud de síntomas que ya les mencionaba, pero en particular por síntomas motores, que son la lentitud, el temblor, la rigidez, inestabilidad postural y otros. Normalmente la dopamina se obtiene desde un aminoácido, desde una proteína que uno ingiere, que es la tirosina. La tirosina es una proteína que viene en los alimentos, se transforma en el organismo en levodopa, y la levodopa se transforma en dopamina, la que es almacenada y es liberada hacia el espacio sináptico para tener su función en la neurona postsináptica. Sin embargo, conviene saber que la dopamina no toda tiene este camino. Parte importante de la dopamina es degradada por dos enzimas
por dos proteínas que son capaces de degradarla. Uno es la MAO o monoaminoxidasa y otra es la COM o catecol ortometiltransferasa. Bueno, de aquí, ya de este primer dibujo, se puede entender cuál es el efecto de la levodopa. En el fondo, al estar consumiendo levodopa, lo que uno ingiere es darle materia prima en el fondo al cerebro para que produzca más dopamina. Y por lo tanto el efecto sobre las neuronas postsinápticas aumenta, mejorando la sintomatología. Sin embargo, uno puede usar no un precursor de dopamina, sino que usar una dopamina básicamente artificial, digamos, un agonista dopaminérgico. Y aquí está el listado de agonistas dopaminérgicos. Estos son los derivados del ergot que ya les mencionaba y que no se utilizan en la actualidad: el pergolide, ergolina, lisurida y bromocriptina. La apomorfina aún se utiliza en situaciones puntuales, y los no ergolínicos, el ropirinol o requip, el pramipexol o cifrol. Estas son las marcas primarias, digamos, las originales, y la rotibotina o neupro. Sin embargo, no solo se puede actuar entonces ya a nivel de levodopa y de una dopamina sintética para aumentar los niveles de dopamina a nivel cerebral. Ya les decía que la dopamina, parte importante, se degrada. Ahora, si uno inhibe a esta maquinaria que degrada la dopamina, evidentemente se va a acumular y va a haber más efectos. Y las podemos inhibir inhibiendo a una de las enzimas que degrada dopamina, que es la MAO, y se puede inhibir con selegilina o rasagilina, que aquí no está colocado. Ambos actúan a este nivel. Y aquí viene una novedad: se puede inhibir la otra vía de degradación, que es la catecol ortometiltransferasa. Esto se conocía hace un tiempo, con tolcapone en la década del 90, con entacapone, el estalevo, que todavía está en el comercio, pero estos dos fármacos, su efectividad era modesta y con un perfil de seguridad bajo, es decir, tenían altos efectos secundarios. A partir de eso se creó un nuevo fármaco que inhibe a esta enzima, que es la opicapona. Ongentis, marca comercial que algunos de ustedes lo están importando. Es un fármaco realmente, yo diría que esta es la principal novedad en el manejo del tratamiento del Parkinson en la actualidad, porque el efecto es realmente notable. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en el estudio clínico que certificó la efectividad de este remedio, y desde ese momento ya supimos que se venía un fármaco muy bueno. En la actualidad solo se puede importar. A cada uno de ustedes les he mencionado las opciones que hay para tal efecto, o se puede comprar en el CETRAN. En este momento también lo vende, aunque el costo es una limitante muy importante. Otro medicamento que se puede utilizar es la amantadina o prayanol. La amantadina tiene un efecto antiparkinsoniano, pues parte de la dopamina era degradada. Otra parte de la dopamina se liberaba y llegaba a la neurona postsináptica, pero hay un porcentaje de dopamina que, antes de llegar a la neurona postsináptica, es recapturada por la misma neurona presináptica y almacenada nuevamente. Si yo inhibo la recaptura de dopamina, aumento la cantidad de dopamina a este nivel, que es lo que finalmente estoy buscando. Y eso es lo que hace, en parte al menos, la amantadina. Estos señores, Mayer y Hornikiewicz, son los primeros que describieron la utilidad de levodopa en la enfermedad de Parkinson, y este es el escrito original de la 1961. Ya les decía que
al comienzo del uso de levodopa se usó de manera despreocupada, digámoslo así, en el sentido de que eran dosis muy altas y con sin preocuparse en forma estricta, digamos, de los horarios y de ciertas limitantes que necesitan la levodopa, digamos, o que se debe cumplir para que tenga un efecto duradero en el tiempo. Si no se cumple esto y se utilizan dosis altas o de manera desordenada, primero, de todas maneras, aunque se use así, sigue siendo, hay una respuesta excelente los primeros años, pero si uno es desordenado y la enfermedad progresa, empiezan a haber fluctuaciones motoras y discinesia u otros efectos, otros movimientos involuntarios. Así aquí hay un par de estudios que ya a los 5 años un porcentaje importante de pacientes, fíjense en uno la mitad, ya tenía fluctuaciones en la respuesta a levodopa por este uso de manera, yo les diría, poco, poco ceñido así a estructura más rígida, poco rígido. Lo que pasa es que si uno toma de manera desordenada la levodopa, lo que se genera es un pic de dopamina y después una caída de dopamina en el cerebro. Después otro pic y después otra caída, siendo que el efecto de la dopamina a nivel cerebral es más o menos parejo. Entonces lo que tenemos que hacer es remediar este efecto parejo a nivel cerebral. Y no el efecto pulsátil. La estimulación pulsátil en pulsos y caídas es lo que genera las complicaciones del uso de levodopa. No es la levodopa en sí, es la forma en que se utiliza. Entonces, para manejar bien la levodopa, primero tengo que asegurarme de que se absorba bien. La levodopa es un aminoácido, es una proteína derivada, originalmente se extraía de una planta, la Vicia faba, que es una especie de poroto que crece en el norte de Europa, y de Mucuna pruriens, que es otra planta americana. Es una proteína. Si yo consumo esta proteína y como proteínas de la dieta, hay una competencia por la absorción y la levodopa se absorbe mucho menos. Es por esto que la levodopa, primero que nada, tiene que estar separado al menos 1 hora de comidas. La levodopa se absorbe de mejor forma si hay un pH ácido en el estómago, es decir, si la tomo con un jugo de naranja, limón, de kiwi, con algo ácido. Aquellas personas que son usuarios crónicos de omeprazol o antiácido, el efecto de la levodopa es mucho peor. Lo mismo que aquellas personas que tienen Helicobacter pylori en su estómago, que es una bacteria muy frecuente capaz de inducir gastritis, úlcera, etc. Y además impide la absorción o inhibe la absorción de levodopa. Necesitamos un intestino despejado para que cuando llegue la levodopa se absorba bien. Si el tránsito intestinal es muy lento, es poco probable que el intestino esté vacío y por lo tanto lo mismo ocurre, es decir, existe una mala absorción de levodopa. Esto sería lo peor, comerlo con carne, con huevo, ahí el efecto va a ser nulo. Bueno, para no cansarlos, solo mencionarles lo siguiente. Existen ciertas estrategias para lograr una estimulación dopaminérgica continua y no pulsos. Esto es, si uso levodopa, esta tiene que estar fraccionada, es decir, por lo menos al inicio en 3 o 4 tomas. Idealmente, si existiese una levodopa de efecto prolongado que se tomara una vez al día, sería el ideal. Y el año pasado tuvimos la noticia y utilizamos
en muchas personas el Ritari, que es una levodopa de efecto prolongado. Sin embargo, hay que decirlo ya con la experiencia de su uso en muchas personas, el efecto fue bastante decepcionante. Eh, es un fármaco que también hay que importar, es caro, y la ventaja que otorga por sobre la levodopa tradicional es bien pobre. Existe una forma de levodopa que se llama duodopa, que se administra directamente al estómago a través de una gastrostomía. Evidentemente esto no es de rutina, pero esa sería la forma óptima en la cual estamos ofreciendo levodopa de una manera continua y lograríamos unos niveles de dopamina continua sin ningún problema. Pero es caro eh, y de muy alto costo. Otra opción es no usar levodopa, sino utilizar fármacos, los llamados agonistas de vida media más larga. Estas dopaminas sintéticas duran más en el cerebro, por lo tanto se evita este pic y esta caída. Desgraciadamente no hay ningún agonista que sea realmente potente, tanto al menos como lo es la levodopa. En muchos casos sirven, pero en otros se quedan cortos para controlar los síntomas. Se pueden usar bombas de infusión continua de algunos agonistas dopaminérgicos, pero también es algo caro e invasivo. Bueno, entonces como un pequeño resumen respecto a los nuevos fármacos que tenemos, básicamente tenemos al Ritari, que era una levodopa de efecto prolongado, y su utilidad es para un grupo muy específico de pacientes. Realmente no parece ser así una gran opción, y, y lo que sí ha sido muy bueno es el inhibidor de la COM Opicapona u ongentis, que por el momento hay que importar, pero esperamos que prontamente esté aquí en Chile. Bueno, espero que les haya interesado esto. Vamos a estar en contacto más seguido, subiendo videos, y ya les voy a mencionar cuando los voy a invitar a esta reunión para que nos juntemos a hablar de algún tema, y si ustedes quieren me lo pueden proponer ustedes mismos. Chao, que estén bien.